Hola mis amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, les saluda a su hermano Selvin Gómez. Hoy en este precioso día le damos gracias a Dios por un día que Él nos regala, sabiendo que muchas personas quisieron vivir el día de hoy, pero lastimosamente la voluntad de Dios así es, y solo tenemos que prepararlos para aceptar lo que Él diga. Hoy en este día, pues, el placer y el gusto es presentarles un tema muy importante, que se habla sobre la educación del padre hacia el hijo. A veces podemos hablar diferentes temas con respecto a la educación, pero lo más importante, lo más principal sería cómo el padre de familia tiene que educar a su hijo, junto con la madre, que forman un hogar familiar. Pues tenemos que entender en primer lugar que los hijos son un regalo del Señor, como lo especifica aquí la palabra de Dios en el Salmo 127, en su versículo 3. Un regalo del Señor son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas. Como flechas en mano del guerrero son los hijos de la juventud. Tenemos que reconocer que nuestros hijos son un regalo del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que valorarlos, tenemos que sentirlos alegres, tenemos que sentirlos orgullosos de tener los regalos que Dios nos ha dado. Pero, ¿cuál es el objetivo de mi mensaje? Educarlos. A veces de repente nosotros, desde que el niño está en el vientre de su madre, y nosotros nos damos cuenta, los sentimos alegres, los sentimos felices y agradecidos con Dios por ese maravilloso regalo. Pero a veces, una vez que el niño nace, crece, ya el niño llega a una edad donde él ya tiene su conocimiento, aspira a ser la persona que él quiere ser. Ahí es donde el padre y la madre tienen el deber y la obligación de inculcar a ese hijo en la fe. En primer lugar, nosotros por decirlo así, los preocupamos de darle lo material, de darle que vista bien, que coma bien, que se sienta bien, que tenga un hogar digno, que tenga una familia feliz. Pero a veces descuidamos lo espiritual. En el libro de los Proverbios, en su capítulo 22, versículo 6, nos dice: muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Podemos ver cómo los aconseja el libro de los Proverbios, que dice: instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, el camino de la fe, el camino espiritual, donde a veces siempre hay familias que descuidan lo esencial, que es la palabra de Dios, inculcarle a los hijos. De repente nosotros hemos crecido así en una familia donde no nos enseñaron la palabra de Dios, y hay personas que sí se crecieron en familias donde les han inculcado lo espiritual, pero la base fundamental está en querer hacer lo que dice la palabra. Por eso el mensaje es para el padre: instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo no se apartará de los caminos del Señor. La responsabilidad de educar al hijo en la fe recae sobre el padre. Por eso Dios nos da ese regalo para que lo valoremos, nos da esos regalos para que los sintamos contentos y sepamos educarlos, sabiendo que Él fue quien los trajo a este mundo. No fue porque nosotros quisimos, porque nosotros así lo decidimos, sino porque el plan de Dios así fue para nuestras familias, para nuestras vidas. También en el libro de Sirásida, en su capítulo 30, versículo del 1 al 5, nos dice: el que ama a su hijo no le escatima los azotes, más tarde ese hijo será su consuelo. El que educa bien a su hijo tendrá satisfacción y se sentirá orgulloso él delante de sus parientes. El que instruye a su hijo será envidiado por su enemigo y se alegrará en él delante de sus amigos. Cuando su padre desaparezca, será como si no hubiera muerto, porque dejará tras de sí a otro como él. Miren qué maravilloso es la palabra del Señor. Dice que el padre que ama al hijo no le escatima los azotes, es decir, lo educa conforme al amor de Dios. Lo castiga así,
de una forma severa, no, siempre de acuerdo a las normas, como cada padre tiene la capacidad de educar y de enseñar y de instruir a los hijos. Pero lo más maravilloso que dice acá es en el versículo 4, dice, cuando su padre desaparezca, será como que si no hubiera muerto, porque dejará tras de sí a otro como él. Yo les animo, padres de familia, madres de familia, los que ya tenemos o los que ya tienen hijos que tienen uso de razón, que los eduquemos en la fe, que es lo principal. A veces nosotros nos preocupamos porque nuestros hijos vayan a la escuela, que vayan bien corregidos, bien cambiados, que coman bien. Si se enferman, buscamos la manera de que ellos estén sanos, de buscarles su medicina, pero los descuidamos a veces en la fe. Porque a veces hay tantos hogares donde la familia está dividida y es porque desde pequeños no los inculcaron el camino del Señor. Y a veces las consecuencias de la vida es cuando uno ya es viejo. Por eso lo dice el proverbio, cuando uno ya es viejo, no se apartará del Señor, porque desde su juventud empezó a conocer el camino correcto. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos criado en un ambiente donde nuestra familia no es 100% basada o formada en el camino del Señor? Pero Dios es tan bondadoso que Él nos muestra el camino que debemos seguir, nos muestra el camino que debemos andar. A veces depende de nosotros para así vivir una vida buena o vivir una vida mala. Nosotros decidimos. Por eso Dios nos dio la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Dice la palabra de Dios que el padre que sepa educar a su hijo dejará a otro como él. La mejor manera de educar a nuestros hijos, nos dice el libro de los Efesios, San Pablo, nos dice cómo debemos educar a nuestros hijos. Siempre con el amor del Señor, siempre inculcándoles la fe, enseñándoles la palabra de Dios, la lectura de la palabra, la oración, para que ellos desde pequeños vayan entendiendo y buscando la forma de discernir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice: y ustedes padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando la corrección y advertencias que pueda inspirar el Señor. Una inspiración. La mejor manera de educar a nuestros hijos, o de educarnos nosotros como jóvenes, o de educarse las personas ya adultas, es por medio de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que tomar en cuenta que estamos escuchando la voz de Dios y pedirle a ese Espíritu Santo que sea derramado sobre nosotros para que esa palabra pueda ser injertada, pueda ser recibida y pueda ser fructificada, es decir, que dé frutos para bien de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros hermanos en la fe, y así nos formamos una verdadera persona para servir al Señor. Más que todo, pues, yo les invito a los que buscamos la palabra de Dios, que sepamos educarlos nosotros mismos para poder educar a otras personas. Todo se basa conforme al ejemplo. Si el padre de familia, la madre de familia son espirituales, de esa manera, en aquel día, dice la palabra de Dios que todos vamos a dar cuentas de lo que hicimos en esta tierra. Dios nos va a decir: te regalé 2 hijos, te regalé 3 hijos. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los educaste? ¿Fueron tu alegría o fueron tu desconsuelo? Todo depende cómo nosotros vayamos injertando la palabra de Dios, es decir, hablando la palabra de Dios para que pueda encarnarse, para que pueda llevarla a aquella persona en su pensamiento, en su espíritu, en su mente, y recordarles siempre que el mejor camino que un hombre y que una mujer debe tomar es el camino del Señor, para que sea feliz y dure largos días. En el próximo video estaré hablando sobre el deber de los hijos hacia los padres, así que si no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba, dele me gusta, dele a la campanita para que no se pierda ningún video de los que estaremos subiendo,
Gracias a todos ustedes por mirar estos videos. Me siento completamente agradecido y le pido a Dios que derrame bendiciones sobre su vida, para que así podamos fortalecernos todos con la palabra de Dios. Si usted le gustó el mensaje, anote las citas bíblicas, léalas, medítelas, para que nuestro futuro, tanto de padre, o nuestro futuro, tanto de hijo, pueda ser el mejor. Todo para bien de nuestra familia, de nuestros padres, para honrarlos de la mejor manera posible. Así que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes.